cultivador, un agricultor. Sembraba, él araba, capítulo 2 del libro de Génesis, y hubiese sido fácil ese trabajo si el pecado no entrara. Pero ¿qué hizo Dios? Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra por su causa y dio cardos y espinos. Y ahora Adán tiene una mentalidad siempre de cultivador. Un cultivador, como un agricultor, es alguien que ve un campo y ve cómo es, pero piensa en cómo será con trabajo. Y él piensa ahora, como agricultor, yo voy a trabajar, pero Dios dijo, cardos y espinos te va a traer, no va a producir según tus expectativas. Y hermano, eso fue una maldición en cuanto al trabajo de Adán, pero también es una maldición en cuanto a todas relaciones en la vida ahora de Adán. ¿Por qué? Porque un hijo, hermanos, es como un campo que Dios nos da. Nos da un hijo y tenemos expectativas y planes. Y ahora, de la misma forma que el terreno bajo de sus pies de Adán iba a cortarle con cardos y espinos, igualmente nuestros hijos hacen lo mismo. Invertimos tanto en ellos. ¿Y qué pasa? Nos decepcionan, nos contestan feo, nos dan la espalda. Vemos las historias en la Biblia. Absalom, hijo de David, ¿sí o no? Era un cardo, era un espino en contra de su padre. El hijo pródigo tuvo buen papá, pero le dio la espalda. Hermanos, vemos eso, y eso es la condición natural ahora como padres y con hijos. Y tu hijo, me imagino, esta semana te enseñó evidencias de que él es un pecador. ¿Sí o no? Y un hijo de pecador. ¿Sí o no? Entonces, hay que tratar con nuestros hijos. Y por eso estamos considerando el libro ahora de Proverbios. Y Proverbios habla, hermanos, en Proverbios 23, 26, si pueden ir allí, lo que yo quisiera mencionar a través de esta lección es esto. Hemos estado hablando de problemas en el corazón de los hijos, hemos estado hablando de remedios equivocados que no pueden alcanzar el corazón de nuestros hijos. Hemos hablado de juguetes, de culpa, de manipulación, de abuso, de muchas cosas que pueden en el momento humillarlo y cambiar su comportamiento, pero no pueden cambiar su corazón. Entonces, lo que vamos a considerar hoy y la próxima semana es esto: alcanzando el corazón de nuestros hijos. Porque si hay algo glorioso de la Biblia, es esta. La Biblia no solamente no nos dice qué no hacer, pero siempre termina diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, si hay ciertas cosas que no van a poder transformar a nuestros hijos, gracias a Dios que hay otras cosas que sí pueden transformar a nuestros hijos. Lo que hemos visto antes de ir a Proverbios 23, 26, hemos visto que solamente observamos comportamiento, pero el problema nunca es el comportamiento, es el corazón. Dice Proverbios 4:23, del corazón mana la vida, del corazón mana la vida. Y ese corazón pues es como una fuente. Si hay una fuente de aguas que está sucia, o una alberca, un lago, y hay un río que sale de allí, siempre, si la alberca está sucia, el río va a estar sucio. ¿Por qué? Porque la fuente de donde sale está sucio, y hay que limpiar primeramente la alberca para luego tener un arroyo limpio. Y en la vida de nuestros hijos, el comportamiento, las palabras, las respuestas no son el mero problema, son evidencias de otro problema. De la abundancia del corazón habla la boca. El problema no es el comportamiento, el problema es el corazón. Y en muchos casos, como padres, hemos llegado a solamente enfocarnos en cambiar el comportamiento de nuestros hijos e ignoramos sus corazones. Pero el problema
es que estamos buscando arreglar en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque Proverbios 22:15 también dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces, hay un problema interno de nuestros hijos que ninguna cantidad de autodisciplina, ninguna cantidad de religión o psicología o moverse a un nuevo barrio, nada de eso va a arreglar a su hijo si no se arregla su corazón. Permíteme probarlo. Yo tengo un amigo que él tiene o tuvo tristemente un primo que fue a una preparatoria en nuestro estado de Michigan, en Estados Unidos, y la heroína afectó profundamente muchos jóvenes, y muchos llegaron, eran pues al principio de un año normales, y luego montones de adictos a la heroína. Entonces su primo, para quedar bien con el grupo, también probó la heroína y llegó rápidamente a ser adicto a la heroína. Bueno, con el tiempo, los policías vinieron tras este muchacho y ¿qué pasa? Lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Pregunto, ¿tuvo cambio de ambiente? Sí, ya no está en la calle donde hay acceso a esa droga, estuvo dentro ahora de la cárcel donde no era tan fácil de adquirir la droga. ¿Y qué pasa? Él tenía una sentencia de 90 días dentro de esa cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Por tantos jóvenes y tantos criminales metidos en la ruina, en lugar de despedirlo el día 90, lo despidieron un día antes sin que su papá supiera. Entonces lo soltaron y él salió a la calle, y el siguiente día su papá recibe una llamada diciendo, para encontrar el cuerpo muerto de tu hijo, vas a ir a este domicilio, hay un lote vacío allí y él está en un rollo de carpeta, allí lo dejamos. ¿Qué había pasado? Ese muchacho estuvo en un ambiente, la calle, pero su corazón quiso la droga. Jesús dice en Marcos capítulo 7 que lo que sale del hombre, de su corazón, eso contamina su vida. Entonces, si no se trata con el corazón, no se trata con el ser humano. ¿Y qué pasó? Este muchacho experimentó un cambio de ambiente. Ya no está en la calle, está en la cárcel. Ahora, 89 días después, cuando está suelto a volver a la misma situación, al mismo ambiente, él rápidamente buscó lo que le mataba. Pregunto, ¿cambio de lugar? Sí. ¿Cambio de corazón? No. Entonces, tenemos que considerar este asunto, que no es tanto el comportamiento, es el corazón de un ser humano. Y hermanos, yo tengo buenas noticias. Dios transforma los corazones. Amén. Por eso ustedes están aquí en esta mañana. Por eso usted está con una Biblia, con una sonrisa. Por eso usted se ve diferente, ¿sí o no? Muchos de nosotros tuvimos aretes, en mi caso tuve aretes, el pelo pintado bien bonito y ciertas modas de hablar, de conversar, cierta música. Pero Dios, hermano, no vino a mi vida y dijo, quita los aretes y ponte el pelo como color natural y no caminos así. No, Dios me transformó aquí, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Transformado, dice luego, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios transforma el corazón, el ser, la identidad, para en torno transformar el comportamiento. El problema como nosotros, como padres, es que queremos siempre empezar aquí y olvidamos en muchos casos lo que es aquí, el corazón. Pero gracias a Dios tenemos el libro de Proverbios. Proverbios 23, 26, iglesia. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, ¿tú qué? ¿Tu futuro? No. ¿Tu respeto? No. Dame, hijo mío, ¿tú qué? Porque este padre sabe algo.
Si yo y Dios tenemos el corazón de este muchacho, de esta señorita, vamos a tener su respeto. Vamos a tener un hijo que es bien comportado, que toma buenas decisiones. Hermanos, Dios, lo que quiero repetir, Dios transforma seres humanos. Dios transforma personas de hijos del diablo a hijos de Dios. Amén. Dios cambia al ser humano. Me acuerdo estando en la preparatoria, hermanos. Esto es glorioso. En grado 11, entonces yo tenía como 16 años de edad. Me acuerdo, uno de mis entrenadores de fútbol americano, que también era maestro de una de mis clases en la preparatoria, él en la clase era un ex marino y la gente de la marina en nuestro país, eso es como de todo el militar, son los más disciplinados y los más fuertes y bueno, este hombre era ya de edad y ya como un hombre bruto, fuerte, mal hablado. Él jugó en la Universidad de Michigan, del nivel más alto, fútbol americano como joven de universitario. Entonces, él todavía se vio como él era fuerte y musculoso. Y me acuerdo que en clase él dijo, nadie cambia. Nadie cambia. Dijo eso delante de todos nosotros los estudiantes en la escuela pública. Y no dudo que eso es lo que creía porque no conocía de Dios. Pero él dijo, nadie cambia. Yo era como un estudiante creyendo lo que dijo porque yo era inconverso. ¿Qué pasó? 2 años después, escuché el Evangelio, recibo a Cristo y las palabras de Él entraron, me acordaron. Nadie cambia. Y dije, no, gente cambia. Gente de verdad experimenta un nacimiento nuevo. Amén. Cristo dijo, si no os naciere de nuevo, es imposible ver el reino de Dios. Dios da bienvenida a gente a su reino, pero esa bienvenida en su reino no es a través de cambiar de religión o mejorar la conducta o dejar de tomar o fumar. No, es a través de experimentar un cambio profundo en nuestro ser. Bendito sea Dios. Dios transforma el corazón, amigo mío. Amén. Y lo que quiero decir es esto. 2 años después de eso, un compañero de equipo de ese equipo de fútbol americano, él fue disparado en el cuello en un asalto. Quedó paralítico, ya no caminaba, ni movía los brazos ni los pies. Estuvo tirado en cama. Cuando me di cuenta, ahora yo soy un nuevo convertido y yo voy visitando a este muchacho para darle evangelio y darle un poco de esperanza, obviamente. Y en una de esas citas, ese mismo maestro, que era también el entrenador de este muchacho que fue disparado, él fue también a visitarlo y me encontró con una Biblia abierta hablando de Cristo a este muchacho con quien yo había jugado fútbol americano y, hermanos, me llegó a la mente otra vez este asunto. Este hombre dijo, los hombres, las personas nunca cambian. Y yo digo, bueno, yo no sé de usted, pero mi vida es prueba que Dios sí cambia seres humanos. Ahora, el asunto es esto como padres. El asunto es esto. Dios tiene una manera de cambiarlos. Dios tiene una orden de cambiarlos. Y Dios nunca empieza con lo exterior. Dios empieza con el interior, hermanos. Y tenemos que considerar estas cosas en esto, alcanzando el corazón de los hijos. Porque cuando yo estoy pensando cambiar el corazón de los hijos, me doy cuenta, eso es algo que no puedo hacer. Eso es algo que Dios sí puede hacer. Yo no puedo hacerlo, pero ¿qué hago? En lugar de solamente obligar
una formación exterior de mi hijo. No, yo me pongo en el plan de Dios, no como transformador de mi hijo, sino como conduito de transformación. Y ahora yo no soy dueño de mi hijo, yo soy su misionero. Amén. Yo existo para alcanzar su corazón con el evangelio de Cristo. Y eso es donde nosotros tenemos que andar como papás. Nosotros como papás no podemos decir, pues esto es mi plan y mi manera y mi criterio para criar a mis hijos. Dios te invito a esto. No, hermano. Es decir esto, Señor, ¿cuál es tu plan para salvar y santificar y transformar mi hijo? Y yo voy a entrar en tu plan. Dios no bendice ningún plan que no es suyo, amigo. Amén. Tú puedes tener religión, tú puedes persignarte, tú puedes que te echen agua bendita, tú puedes cumplir con todos los sacramentos. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Cristo vino para ser crucificado, para morir por pecadores, para ser sepultado y 3 días después resucitar. Y todos que ponemos fe en Cristo somos salvos para siempre. Eso es el plan de Dios. Amén. Dios nunca desde el cielo dice, ay, ¿cuál es tu plan, Kevin? ¿Cuál es tu plan? No. Dios dice, eso es mi plan, eso es la forma que yo hago las cosas, te invito a hacer mi plan, pero Dios nunca promete bendecir mis planes. Él bendice cuando caminamos en su plan. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan para padres es que Dios nos use para alcanzar primeramente los corazones. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces necesitamos considerar algunos asuntos en esta mañana sobre alcanzando el corazón de nuestros hijos. Entonces, hermano Fidel, ahí está. Vamos a mirar, hermano Fidel, el punto número 1 en esta mañana. Es esto. Tenemos que considerar, hay algunas maneras prácticas de cómo podemos empezar a tratar con los corazones de nuestros hijos. Esa es la pregunta. Y número 1 es esto, ver primeramente cómo tú necesitas cambiar como padre. Y eso es donde empezamos. No empezamos nunca con el hijo, empezamos siempre con el papá. Mira conmigo, por favor, el libro de Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 4. Malaquías 4 en su Biblia. Esto va a ser el último versículo de todo el Antiguo Testamento. Y esto va a ser que Dios se va a poner en silencio. Después de decir eso, Dios se va a quedar en silencio por 400 años largos. Hasta que Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, empieza a alzar su voz. Dios quedó en silencio. Entonces, por supuesto, esto es importante, ¿sí o no? Esto es importante. Cuando alguien te dice algo y no va a hablar contigo por 1 año o por 5 años, lo último que dice, ¿ok? El último pensamiento con que te deja es importante. ¿Y qué dice? Dios está profetizando de la venida de Juan el Bautista para que su pueblo supiera lo que viene próximo. Y mira lo que dice, versículo 5, Malaquías 4, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, no exactamente Elías, ni Elías reencarnado, bueno, no reencarnado porque Elías nunca murió, pero alguien como Elías, alguien que viviría un poco rústico, pero alguien que Dios usaría con poder para enfrentar al gobierno. Alguien así, Juan el Bautista dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y mira lo que dice, esto sería el ministerio de Juan el Bautista. Él hará volver el corazón de ¿quién primero? Los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, hermano, cuando no hay padre que ame a su hijo, eso es una maldición en la tierra. Repito, cuando no hay padre
que auténticamente, profundamente se interesa por su hijo, su condición física, emocional, espiritual, eso es maldición en la tierra. Y hermanos, aunque está hablando a Israel, esto va en nuestro México también, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos no tienen un padre que tiene corazón para ellos? Muchos hombres son tremendos borrachos y mujeriegos, son tremendos para engendrar, son horribles para criar. Muchos no tienen ningún problema siendo padre, pero son malísimos en ser papá. No hay cariño. Ellos tienen título, pero no ellos actúan como un papá. Hermanos, en mi experiencia aquí en México, en estos 8 meses como misionero, hermanos, he visto y oído de situaciones trágicas. Estoy hablando de personas que como adultos han sido expuestas a drogas, al alcohol a edad más temprano. Estoy hablando de personas que han adorado la Santísima Muerte. Estoy hablando de personas que han sido violadas. Estoy hablando de muchachos que nunca han conocido el amor a papá. Estoy hablando de personas aquí, hermanos, metidos en la droga, metidos en la pandilla y metidos, hermanos, en muchas cosas que es su autodestrucción. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? El denominador común es esto: no hay padre presente. No hay padre interesado. Y hermanos, qué triste y qué feo es esa clase de vida. Yo lo he visto personalmente en mi familia. Yo tengo un tío que se casó con una mujer en el estado de California. Tuvieron pues un hijo juntos y al principio sí, es foto, sí es bonito y ya cargan al niño, pero eventualmente este hombre se descuidó, mi tío se descuidó de su esposo, de su hijo, y se fue muy lejos a otro estado, muy lejos, divorciándose de la mujer, pero la mujer quedándose con el hijo. La mujer en necesidad de algo económico tenía que trabajar y me impactó fuertemente de que la mamá dejaba al niño de 7 o 8 años en un parque en la mañana porque no tuvo cómo pagar a alguien que lo cuidara, no tuvo familiares alrededor. Y la mujer dejaría a su hijo de 7 años en un parque público, luego iría al trabajo por 8 horas y por la pura gracia de Dios nunca fue secuestrado y nunca fue matado por alguien. Pero puedes imaginar lo que eso causó. Ahora, mi primo, ahora es un hombre que que creció, ahora es un adulto y es un hombre que también se metió en la cárcel por ciertos delitos. ¿Y sabes qué? La primerita cosa que hizo cuando salió de la cárcel era embarazar a una muchacha que tuvo hijo y luego ya no quiso nada con ella y luego está con otra mujer y no tiene nada que ver con su propio hijo, hermanos. Esto es una sola situación de padres que tienen hijos pero no tienen corazones para aquellos hijos. Hermanos, el aborto, un millón cada año. En el país más supuestamente cristiana y más sofisticada en los Estados Unidos, gente va a clínicas para abortar a bebés en la matriz. ¿Qué está revelando? La gente no tiene corazones para sus propios hijos, hermanos, en Cristo. Allí, hermano, se ha demostrado que después de unas cuantas 8 a 10 semanas, después de concepción, hay un cerebro, hay ojitos, hay dolor que sienten, hay sonrisas que dan en la mera matriz. Pero en mi país, cuando van al aborto para calmar su conciencia, dicen, nada más es un montón de células juntadas. No, es un hijo, amén. Es un hijo, es una hija. Pero ¿qué pasa? La gente ya no tiene corazones para sus hijos. La gente a veces tiene hijos y sí, nacen y crecen, ahí están, pero eventualmente el papá llega a ser tan materialista. Está en la chamba, está en el trabajo, ganando para lo material, para suplir para el cuerpo de su hijo, pero no está presente. Hay gente hoy en día, hermanos, que cualquier aparato, cualquier tío, cualquier persona de la calle va criando a los hijos, hermanos. Es una desgracia, mis hermanos en Cristo. ¿Cuánta gente tiene hijos, pero no tiene corazón
para los hijos. ¿Y qué está diciendo? Eso es una maldición en la tierra. Así que a todos ustedes que aman sus hijos, que los traen a la iglesia, que tienen sus Biblias, le felicito. Bendito sea Dios, porque tú eres señal que has escuchado la voz de la ley y los profetas. Amén. Tú eres una señal de que el Evangelio ha funcionado en ti y ha visto la importancia de dar a los hijos lo que no tuviste. ¿Qué fue? Amor, el Evangelio, un ambiente caluroso de familia. Hermanos, un pastor en Estados Unidos que conocí en tiempo de diputación, su mismo papá no tuvo nada que ver con él. Él nunca conoció a su papá. Él pudiera estar sentado aquí, su papá allí, y nunca supiera que era su papá. Su papá le engendró, pero nunca le prestó atención, se fue lejos. Ahora, con el tiempo, su mamá tenía novio, siendo inconversos, y uno de esos novios era un hombre que pegaba, insultaba y devaluaba pues este pastor. Este pastor era inconverso. Entonces el pastor escucha por fin el Evangelio. El pastor es salvo. El pastor vuelve con su mamá y con el novio y les dice: les perdono por el abuso que me hicieron, pero te perdono porque Dios también me perdonó a mí en Cristo Jesús. Y hermanos, era muy interesante sentarme con ese pastor porque visitamos su iglesia. Era muy interesante la vida de ese pastor. Él no era del norte, pero estaba pastoreando en el norte de Estados Unidos, en un estado llamado Ohio. Era del sur, de Sur Carolina, en la parte muy sureña de Estados Unidos. Y él es pastor ahora. Y cuando estuvimos allí, todos sus hijos y todos sus nueras y sus nietos son miembros de su iglesia. Y si notas algo, si no sabes algo de mi país, hay una diferencia grande entre la cultura de los sureños y la cultura de los norteños. Entonces, para sacar una familia del sur, llevarlos al norte y como adultos te sigan, quiso decir algo. El papá tuvo los corazones de los hijos. Y mientras que estamos sentados ahí, hermanos, en la mesa después del culto, el pastor me dijo algo que me dejó un nudo en la garganta. Él dijo: hermano Kevin, yo he decidido ser el papá para mis hijos que yo nunca tuve. Y luego lo que me impactó fue esto. Él dijo: hermano Kevin, nadie escoge en qué clase de hogar van a ser, pero todos como adultos decidimos la clase de hogar que formaremos para nuestros hijos. Hermanos, el trabajo de Juan el Bautista era de preparar con convicción un pueblo para el Señor Jesucristo. Cristo viene y tú y yo somos parte de ese ministerio, ¿sí o no? Hemos escuchado la predicación, Dios nos ha transformado y en el plan de Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los corazones en torno de los hijos hacia los padres. Lo que está hablando aquí es que tú y yo como padres tenemos que ser los primeros en cambiar. ¿Quién necesita cambiar en mi hogar? Kevin necesita cambiar primeramente, amén. No puedo esperar un cambio en mis hijos si no primeramente estoy yo dispuesto a cambiar. Y esto es lo que tiene que cambiar en nosotros como padres. Se lo quiero decir con mucha claridad. Tu forma de pensar sobre tu rol necesita cambiar. Necesitas verte como papá, como mamá, no como transformador de tus hijos, sino un conduito de transformación que Dios hará en el corazón de los hijos. No es tu trabajo cambiar a tus hijos. Y si tú tienes eso como tu mente, yo soy responsable de cambiar y transformar a largo plazo a mis hijos, tú vas a usar herramientas equivocadas para hacer ese trabajo. Tú vas a usar herramientas carnales para hacerlo. Por eso, tantos padres piensan, es mi trabajo cambiarle, y por eso intimidan,
por eso gritan a alto volumen, por eso usan un montón de culpa, el tratamiento silencioso, hay madres que tiran la chancla, hay padres que golpean con el cinto. Él no es un burro, es un ser humano, amén. Pero queremos cambiarlo. Usamos amenazas vacías. ¿Has visto la mujer que cuenta hasta 1000 y nunca hace nada? 1, 2, 3, 4, 5 y nunca hace nada. Eso es pura culpa. 1, 2, 3. No. Quita eso de tu mentalidad. Eso nunca va a cambiar a su hijo. Hay gente que usa juguetes, gente que usa chicles y dulces y mentiras y manipulaciones y pantallas y aparatos. Pero nada de eso, amigo, puede cambiar a nuestro hijo. Lo que usted necesita hacer como papá es esto: tener una profunda confianza en el poder de Jehová. Amén. En el poder de Jehová para renacer y para cambiar. Y cuando te pones en el plan de Dios, vas a abandonar tu gran meta de solamente cambiar comportamiento y tener un hijo moral o una hija moral, y tú vas a tener otra meta: un hijo regenerado. Amén. Porque, hermanos, el mundo ha producido hijos morales, ¿sí o no? El mundo ha producido hijos y hijas sofisticadas que nunca matan, no venden drogas. Hay montones, pero van al mismo infierno al lado de la persona que vendió drogas. ¿Por qué? Porque nunca experimentó un cambio de corazón. Es el trabajo de Dios transformar, amigo mío. Amén. Entonces sí, obviamente vamos a tener reglas. Y sí, obviamente vamos a esperar ciertos comportamientos en la casa. Sí, obviamente, no estoy descartando eso. Pero estoy diciendo, hermanos, que tener reglas y que nosotros formemos una forma disciplinada a nuestros hijos es algo bueno, pero nunca es el todo. ¿Por qué? Hay mucha gente, repito, estudiada, sofisticada y disciplinada que están yendo a un rumbo, a un infierno de fuego, porque nunca han sido transformados a nivel de corazón. Y quiero papá, quiero mamá, darte esperanza, porque muchos padres he visto, e incluso a mí mismo a veces, intentando miles de maneras de callar a los hijos, de que dejen de pelear y que montones de cosas, que dejen de gritar, y mi obra no funciona, porque ese comportamiento es resultado de otro problema aquí en el corazón. Pero escucha esto, la Biblia dice: a los que le recibieron, amén, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los que eran nacidos no por sangre, no por la voluntad humana, sino nacidos por Dios. ¿Qué dice Efesios 2? Dice: y a vosotros Él os ha dado vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Luego la Biblia dice en Efesios 4:24 que cristianos son creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hace Dios? Dios puede transformar a nuestros hijos en nuevas criaturas. Dios es experto en cambiar personas. Amén, iglesia. Él llegó a los contornos de los Gadarenos, hermanos, y se bajó del barco, hermanos, y hubo un hombre atormentado por un demonio, ¿sí o no? Él tenía una legión de demonios dentro de él, se estaba cortando, el gobierno no pudo hacer nada, le pegaron grillos y cadenas, eso no funcionó, le metieron en la escuela pública, eso no funcionó, le dieron la psicología, no funcionó, pero alguien funcionó, Cristo. Y después de transformar a ese hombre, la Biblia dice 3 cosas de él: sentado, vestido en su juicio cabal. Cristo le transformó. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo maníaco, hermanos? O han tenido hijos medio locos y esta muchacha, este muchacho era chulo y bonito, pero era un diablo chulo que no supe y se rebela contra mí en mi propia casa. Hermano, esa rebeldía no es el mero problema. Esa rebeldía, ese mal comportamiento, esas palabras fuertes, esa muchacha que te mira así,
ese muchacho que esconde cosas de ti y quiere ser muy territorial con su célula. Ese no es el problema. El problema es a nivel de corazón. Y mamá y papá, yo no puedo cambiar a mis hijos a ese nivel. Pero hay un Dios que sí. Amén. Hay un Dios que sí. Hermanos, cuando usted y yo cambiamos nuestras metas, en lugar de solamente tener la meta de cambiar el corazón o cambiarle el comportamiento, nosotros nos ponemos en la meta de Dios, de transformar Dios, sus corazones. Mis métodos cambian cuando mis metas cambian. Cuando mi meta es que Él sea pues un responsable que me cuide en mi vejez y que Él tome el negocio familiar y lo hace subir al próximo nivel y que Él sea el primero que gradúe de la universidad. Cuando esos son mis metas, mis métodos van a ser diferentes. Pero cuando mis metas son más eternas que terrenales, mis métodos van a cambiar. Mi meta no es que mi hijo tome un negocio familiar al próximo nivel. Mi meta es que lleve el evangelio a otras personas. Amén. Mi meta es que mi hijo ame al Señor Jesucristo. Mi meta es que mis hijas puedan leer la Biblia por sí solas cuando tengan 18 y 30 y 40 y 50 años. Y de aquí, no solamente a 30 años, pero a 30,000 años estén con Dios en la gloria. Eso es mi meta. Y cuando eso es mi meta, mi método va a cambiar. En lugar de comprar su amor con juguetes, en lugar de meterles un montón de culpa, en lugar de tratar psicología o religión, yo voy a estar en el plan de Dios, dándoles el evangelio. La siguiente semana, hermanos, vamos a venir y vamos a gracias a Dios,